Saludos cordiales, mi nombre es José Pinto. En la unidad 3 vamos a analizar sobre el desarrollo docente en los escenarios del currículo. Como base principal vamos a recalcar el desarrollo docente en los escenarios del currículum, ya que es el proceso de diagnóstico que recoge las necesidades de la sociedad para dar respuesta educativa por medio de experiencias del aprendizaje que proporcionen el desarrollo de competencias en el estudiante. Este proceso permite tomar las previsiones necesarias para el desarrollo y evaluación de programas. Algunos aspectos a considerar son la orientación, la organización del proceso de acuerdo a las políticas educativas que emprenda el Estado, los recursos como la formación de capital humano y el financiamiento y adicionalmente la infraestructura. Además, se analizará enfoques, modelos, estrategias, propuestas y aportaciones de profesores que han investigado sobre el desarrollo docente en los escenarios del currículo en la educación. Objetivo general. La evaluación formativa es aquella que realiza al finalizar de cada tarea del aprendizaje y tiene por objetivo informar que los logros obtenidos y eventualmente advertir dónde y en qué nivel existen dificultades del aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo e integra estrategias o instrumentos de evaluación formativa en el proceso de la planificación. Objetivos específicos. Crear espacios para identificar, valorar y difundir experiencias. Aplicar teorías, procesos y métodos. Reconocer algunas estrategias de retroalimentación. Animar el desarrollo de propuestas educativas. Promover la transformación en currículos flexibles, creativos y participativos. Estimular la investigación en los docentes a partir de su propia práctica educativa. Recuperar y sistematizar experiencias, compartir y transferir las experiencias educativas innovadoras e identificar diferentes tipos de acciones formativas de autorregulación. El desarrollo docente en los escenarios del currículo. Abordar la tarea de la enseñanza desde un planteamiento curricular supone ampliar la perspectiva del análisis de la práctica docente para no centrarle de manera exclusiva en aspectos normativos y tecnológicos del proceso educativo, sino extenderla a aspectos culturales, sociales e ideológicos, que desde la teoría del currículum se priorizan como objeto de estudio. Para ello se analizará 4 características de escenarios del currículo, los cuales son: primero, ampliación del significado del currículum desde la práctica docente. 2. Abordaje de la enseñanza desde un planteamiento curricular. 3. Entender los niveles curriculares macro, meso y micro desde una perspectiva integradora. Y 4. El desarrollo y la práctica curricular como estrategia formativa. Primera característica: ampliación del significado del currículum desde la práctica docente. En este contexto, analizaremos los criterios de Sáenz y Fernández, en el cual Sáenz se basó en permitir la adopción de pautas orientativas de la práctica docente y facilitar la declaración de las intenciones educativas, mientras que Fernández se basó en el propósito educativo que orienta toda acción escolar, en la apertura a la crítica y por ello el cambio que promueve, y en la relación como la práctica normativa u orientadora. Sáenz y Fernández desarrollaron un abordaje de la enseñanza desde un planteamiento curricular basándose en 4 características fundamentales como es el diseño, la implementación, la ejecución y la evaluación. El diseño, porque al definir y elaborar los distintos elementos curriculares. Implementación, poner en condiciones de funcionamiento los elementos del currículum. Ejecución, desarrollar el currículum en interacciones didácticas. Y la evaluación, emitir juicios valorativos para mejorar el sistema.
Basándose en los criterios de Sáenz y Ferrantes, el planeamiento curricular en la actualidad contiene diseño curricular, elaboración del módulo, que a la vez contemplan el planeamiento didáctico, que es la secuencia didáctica y los recursos curriculares. Contiene el diseño de actividades de aprendizaje, la evaluación y la certificación. El planeamiento curricular se establece a través del nivel macro, meso y micro. El nivel macro comprende el sistema educativo formal general, incluye enseñanzas mínimas e indicadores de logros. De igual manera, debe señalar las grandes líneas de pensamiento educativo, las políticas educacionales y las grandes metas. Mientras que el nivel meso se materializa en el proyecto de la institución educativa e instancias intermedias, y el micro es el que se determinan los objetivos didácticos, actividades de desarrollo, evaluación y metodología de cada área. Sus bases científicas culturales del desarrollo del docente en los escenarios del currículo se basan en 8 enfoques. Primero, planteamiento curricular de la enseñanza, los mismos que están basados por los planteamientos de Sáenz, Ferrantes y Savart. El planteamiento curricular de la enseñanza es la práctica docente, que está constituido por las intenciones de la reforma curricular y el aprendizaje de los alumnos, que es posible la relación entre el diseño y el desarrollo de la reforma. En el planteamiento curricular de la enseñanza, Sáenz integra el estudio de los problemas prácticos de la enseñanza, que es la razón, y que da como resultado la capacidad intelectual que tiene el ser humano de razonar o de tener ese ejercicio intelectual. Segundo planteamiento, permitir la adopción de pautas orientativas a la práctica docente. Tercero, facilitar la declaración de las intenciones educativas. En el planteamiento de Ferrantes cataloga el propósito educativo que orienta toda acción escolar, la apertura a la crítica y por ello el cambio que promueve y la relación con la práctica normativa u orientadora. Segundo enfoque, currículum y desarrollo curricular, en el cual está basado por el profesor Steenhuis. Él combinó el ámbito de profesionalización con el desarrollo curricular. Contreras y Escudero corroboran con el planteamiento de Steenhuis de la siguiente manera. Contreras plantea que las decisiones tomadas se refieren a las estrategias necesarias para mejorar el programa, mientras que Escudero se refiere a la posibilidad y a la necesidad de participar en la elaboración, diseños, prácticas, evaluaciones y mejoras, aportando el conocimiento situacional en la práctica escolar. Tercer enfoque, desarrollo curricular como un nuevo escenario de profesionalización docente que se basó en Elbas. Él creó 3 modelos y 3 estrategias. El modelo se basa en lo siguiente. Primer modelo, modelo de no participación propio del sistema curricular. Segundo, modelo de participación limitada, característico de los procesos de implementación curricular. Tercero, modelo de participación activa con la implicación efectiva del profesorado mediante la elaboración de materiales que informen de sus necesidades, capacidades y perspectivas para canalizar sus contribuciones al desarrollo curricular. Y las estrategias de Elbas son: el conocimiento curricular es siempre local, creado en la práctica cuando los profesores en sus aulas, centros, se comprometen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El cambio curricular es un proceso de desarrollo individual e institucional en el pensamiento y prácticas, más que los procedimientos de desarrollo e implementación. Y el trabajo del profesor en un lugar que adapta currículos creados o impuestos por otros consiste en responder a las percepciones de sus contextos. Cuarto enfoque, el desarrollo curricular como estrategia formativa que se basó en la investigación de Medina, Thiesen,
Fenstermacher y Villar. Las estrategias de Thiessen fue corroboradas con 6 características por Villar y Fenstermacher. Primero, el foco. El aprendizaje de los alumnos es el auténtico. 2. Poder. El control sobre el proceso del desarrollo y aprendizaje mutuo. 3. Contexto y puntos de referencia es la propia cultura organizativa del aula en la que confiere un sentido final a las experiencias de aprendizaje que desarrollan los profesores y alumnos. Acción. El desarrollo mutuo implica la realización de actividades reflexivas, interactivas y transformadoras como denuncia. El planteamiento de Fenstermacher abogó por un nuevo escenario de profesionalización docente en torno a la capacitación para la construcción del currículum. Con esto trató de defender un concepto más global de la profesionalidad docente que incluye el dominio de una competencia reflexiva para la enseñanza. Finalmente, Villar estableció destrezas de reflexión e indagación, autoevaluación, observación sistemática y simulación y colaboración para la mejora de la práctica y analizando sus efectos en la práctica. Quinto enfoque. El profesorado como agente de desarrollo curricular, basados en la teoría de Clandini, Connelly y Bolívar, que acoplando sus criterios conformaron elementos que aseguran una educación de calidad como son perspectiva de largo plazo, dimensiones históricas, visión integradora, transformación cultural, reconocimiento de los activos, desarrollo ético y nuestro lugar en el sueño. Sexto enfoque. Perspectivas del desarrollo institucional. Son los cambios en la estructura organizativa y capacitación para el desarrollo profesional se convierten en elementos para la reconstrucción interna de los centros escolares, que promuevan nuevos modos de hacer y pensar en la educación. Aquí se plasmó el planteamiento de Escudero, López y Fulián. Escudero y López lo catalogaron como el centro escolar que no debiera ser un lugar a colonizar por propuestas novedosas, sino ser una base de regeneración de cambio con los apoyos y condiciones ecológicas favorecedoras, mientras que Fulián planteó que solo quedó en condiciones de complejidad dinámica al desarrollar la capacidad interna y externa del aprender. Séptimo enfoque. Nuevo sentido del enfoque del desarrollo organizativo, que lo argumenta Lois y Mills, el mismo que lo catalogan como el proceso de discusión donde se expone y confronta un problema y se relaciona entre ello para llegar a una solución, dando como resultado una argumentación en la didáctica, para lo cual aplican 3 características. Primero, innovación educativa. 2, desarrollo profesional de los profesores. 3, desarrollo del currículo. Argumentando las características del desarrollo organizacional, Fulián señaló los siguientes principios aplicables a los procesos de cambio en las organizaciones educativas. Primero, los cambios que alcanzan significación relevante en la vida de las instituciones educativas no pueden ser impuestos. 2. Los cambios educativos se hacen realidad a largo plazo en un proceso activo que compromete a todos los miembros de la institución. 3. La existencia de problemas es una realidad sustancial con los procesos de cambio. 4. Las soluciones adaptadas deben eludir con los extremos opuestos del centralismo y la descentralización. 5. La relación con el contexto es determinante en la implementación de innovaciones. Y 6. Hemos de asumir como presupuesto esencial que el cambio es producto derivado de la acción de las personas. Octavo enfoque. La reconstrucción de la cultura organizativa como estrategia del desarrollo docente, que está enfocado en Vicente, Dugdug y Rosman, Corbat y Firestone, con sus respectivos pensamientos. Vicente. Trabajar juntos para construir un sueño, cambiar las metas, cambiar los
profesores, mejorar las instituciones educativas. Dugdul han tenido a subestimar el poder de la cultura de la educación y del aula para adaptar, aceptar y rechazar innovaciones que entran en conflicto con las estructuras y valores dominantes en la cultura escolar. Mientras que el criterio de Rodman, Corbett y Firestone, las conductas grupales de resistencia al cambio en función de su grado de coherencia con los patrones culturales de cada centro educativo. Eisner estableció 4 dimensiones para obtener los procesos de cambio de los escenarios del currículo en la educación, y estos son: dimensión intencional, que constituye las intenciones y metas de la estrategia de cambio en cualquiera de los 3 ámbitos: sistema, control y aula. 2. Dimensión estructural, comprendida por los cambios de la estructura organizativa que requiere el cambio curricular, esto es, la organización como objeto de cambio. 3. Dimensión curricular no es más que o se refiere a la innovación curricular. 4. Dimensión evaluativa, constituida por los elementos que posibilitan la valoración del proceso de cambio. Conclusiones. La inquebrantable metodología de cambio en la educación está basada gracias a los procesos técnicos curriculares de qué manera responsable se han planteado como al pesar de los tiempos, esto con el soporte teórico e investigativo de cada autor e investigador, que en su quehacer pedagógico ha permitido brindar sus conocimientos y ponerlos en práctica. 2. El resumen de estos cambios, la sociedad del conocimiento viene experimentando día a día. La educación es un proceso académico, evaluativo, administrativo y de gestión curricular. Debe adaptarse a innovaciones estructurales y dinámicas, en donde contribuya a la creación, el diseño y la ejecución de procesos y estrategias vanguardistas que busquen una formación integral en los estudiantes, incorporando un currículum que sea acorde a las necesidades donde ellos se desenvuelvan. 3. Por lo que permite concluir que el desarrollo de gestión y dirección educativa se debe acompañar y apoyar de manera permanente de los procesos de administración y evaluación curricular. Para ello, el diseño y la ejecución de procesos adecuados a la sinergia en su entorno. 4. Finalmente, los métodos de estudio requieren ser sometidos a procesos de reestructuración y revisión permanente por los constantes desafíos contextuales que hacen que su conocimiento requiera de conceptualizaciones a la nueva era y avances, sobre todo utilizando estrategias y técnicas innovadoras que están en el auge y tienen acceso en la actualidad.